En el año 1882, en Arizona, sobre un tramo irregular de arena desmoronada, yacía desplomada una gran figura. Era una mujer apache, de cuerpo musculoso, piel bronceada por el sol y cabello negro enmarañado por el sudor y el polvo. En sus brazos callosos llevaba un bebé recién nacido. Su caballo aúlla con voz ronca de sed. La respiración de la madre era débil, pero sus brazos aún rodeaban con fuerza al niño como un último muro de protección. Jonas desmontó de su caballo, sus ojos grises acerados parpadeando con una rara vacilación. Había visto a mucha gente caer en el desierto, pero a nadie con una resistencia tan feroz. Él le tocó suavemente el hombro, sus pesados párpados se alzaron, dejando al descubierto unos profundos ojos negros llenos de desesperación y desafío. Su voz era ronca y temblorosa, pero cada palabra era clara. Por favor, déjame quedarme en tu casa. Puedo mantenerte caliente esta noche. Por favor, no me envíes de vuelta a la oscuridad. Jonas se quedó paralizado. No fue una ganga barata. Fue un grito de auxilio de un alma desechada, aferrándose a su última oportunidad. Respiró hondo, alzó primero al bebé y luego ayudó a la mujer a subir a su caballo. Sin decir una palabra más, Jonas se dio la vuelta y los condujo a ambos hacia su desolada granja. El sol brillaba con fuerza a sus espaldas. Pero en su interior, un tenue destello de luz acababa de encenderse. La puerta de madera se abrió con un crujido, dejando ver el humilde interior de la casa del rancho, una fría chimenea de piedra, una vieja mesa de madera desconchada y el persistente olor a tabaco quemado en un rincón. Jonas colocó al bebé sobre una vieja manta extendida en el banco, y luego ayudó a la madre a sentarse junto a la chimenea. Él encendió el fuego. La leña crepitó y chispeó, proyectando un cálido resplandor sobre su rostro exhausto. La mujer apache permanecía sentada erguida a pesar del cansancio de su cuerpo. Sus brazos musculosos temblaron ligeramente, pero su mirada nunca se desvió. Jonas le ofreció un vaso de agua. La tomó, bebiendo a pequeños sorbos, y luego abrazó con fuerza a su bebé, que sollozaba como un caballo. Jonas observó en silencio. Hacía tiempo que se había acostumbrado al silencio, solo interrumpido por el aullido del viento a través de la valla rota y el lejano balido del ganado en los campos. Ahora su casa estaba llena del llanto de un niño y la respiración entrecortada de un extraño. No sabía qué decir, así que simplemente gruñó con la voz ronca de alguien que había vivido solo durante demasiado tiempo. ¿Cómo te llamas? La mujer alzó la vista, sus ojos oscuros brillando a la luz del fuego. Espejo, respondió sencillamente, con voz cansada pero firme. Siguió un largo silencio. Meera miró a su alrededor, rozando con los dedos las grietas de la pared de madera, mientras su respiración seguía siendo entrecortada al abrazar a su hijo. Sabía que ese era un umbral en el que o sería acogida o arrojada de nuevo a la oscuridad que había más allá. De repente murmuró, sin mirarlo a los ojos, sino fijando la vista en el fuego. Si quieres, trabajaré. Sé cómo encender fuego, cortar hierba y cuidar el ganado. Haré cualquier cosa que me pidas. Por favor, no me echen. Jonah no dijo nada. Un destello de viejo recuerdo avivó su corazón. La imagen de una joven esposa embarazada desvaneciéndose en medio de una fiebre feroz hace muchos años. Frunció ligeramente el ceño, ocultando el dolor en sus ojos. El bebé soltó un suave hipo y luego se durmió en brazos de Meera. Aquella visión suavizó el ambiente de la habitación, que antes se había sentido tan seco y vacío. Jonas estaba de pie, cubriendo con otra manta a la madre y al niño. «Quédate solo por ahora», dijo en voz baja, como para tranquilizarse a sí mismo. Meera alzó la vista, con un tenue destello de esperanza en los ojos. No sonrió, pero apretó a su hijo con fuerza, como si se aferrara a una vida recién recuperada. Afuera, el viento nocturno soplaba a través de la cerca rota, llevando consigo los aullidos lejanos de los coyotes. Pero dentro de la casa de madera, el fuego parpadeante había ahuyentado el frío,
y entre dos desconocidos había comenzado un silencio diferente. Ya no hay recelo, sino un frágil comienzo de confianza. A la mañana siguiente, justo cuando comenzaba a salir el sol, una luz dorada se filtró a través de las polvorientas lamas de la ventana. Jonas, como siempre, se levantó temprano para atar los caballos y revisar el establo. Pero al salir al porche, se detuvo en seco. Meera ya estaba allí, agachada junto al fuego, removiendo una olla de harina de maíz con sus manos fuertes y curtidas. El bebé dormía plácidamente en una cuna improvisada hecha con un barril de madera. Su respiración es tranquila y constante. Jonas se cruzó de brazos y observó. Él no le había pedido que hiciera nada. Sin embargo, Meera lo había hecho de todos modos, como para demostrar que merecía quedarse. Prometo que no seré una boca más que alimentar. Meera dijo en voz baja, con voz ronca pero firme. Jonas no dijo nada, solo asintió con la cabeza y luego caminó hacia el establo. Pero en su interior, tomó nota de lo que ella dijo. En los días que siguieron, Meera se volcó en la vida del rancho. Cortaba leña, acarreaba agua, limpiaba el gallinero. Sus anchos hombros y poderosos músculos hacían que incluso las tareas más pesadas parecieran fáciles. En los alrededores, la gente murmuraba que era demasiado grande, demasiado ruda para ser una mujer. Pero para Jonas, esa fuerza era una bendición. Él vio en ella una resistencia poco común, la fuerza de alguien que había soportado más que la mayoría y aún así seguía en pie. Al principio, Jonas mantuvo las distancias. Estaba acostumbrado a la soledad, al silencio, a mantener su mundo pequeño y tranquilo. Pero poco a poco notó que la casa ya no se sentía tan tranquila como antes. Se oía el suave murmullo de Meera cantando nanas apaches al bebé, el ritmo firme de sus pasos sobre el suelo de madera y el olor a estofado de maíz caliente que flotaba por las habitaciones al atardecer. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Jonas vio a Meera sentada junto a la lámpara de aceite, remendando una de sus camisas. Sus dedos eran torpes. La puntada es irregular, pero cada hilo fue colocado con cuidado y paciencia. Se quedó allí de pie durante un largo rato, luego murmuró suavemente, «No necesitas hacer eso». Mida alzó la vista, sus oscuros ojos se abrieron silenciosamente. «Te debo un favor. Quiero pagarte con mis propias manos». En ese momento, Jonas la miró fijamente a los ojos que una vez no habían reflejado más que rechazo, ahora brillaban con determinación. Y él comprendió que aquella mujer no pedía lástima. Ella quería ser vista, estar en pie de igualdad. Esa noche, mientras el viento otoñal silbaba a través de las rendijas de la puerta, Jonas estaba sentado en el porche de madera, observando a Meera sostener a su hijo junto al fuego. Por primera vez en muchos años, se dio cuenta de que su casa ya no estaba fría. Al caer la noche, el viento otoñal silbaba a través de las grietas y las paredes de madera, trayendo consigo un frío que se filtraba en cada tabla. Jonas añadió más leña al fuego, cuyo resplandor proyectaba largas sombras sobre la pared oscura. Meera estaba sentada cerca, con el bebé durmiendo plácidamente en sus brazos, sus fuertes manos meciéndose suavemente al ritmo de la respiración del niño. El silencio era tan profundo que se podía oír el suave crepitar de la leña y el tenue chirrido de los insectos en el campo. Jonas vertió más agua caliente y colocó la taza de madera frente a Meera. Ella alzó la vista, sus ojos oscuros brillando a la luz del fuego. Tras una breve vacilación, habló. Su voz sonaba áspera y gastada, como si hubiera estado enterrada durante demasiado tiempo. Mi tribu me consideraba una maldición. Dijeron que mi marido murió joven por mi culpa. Cuando di a luz, se convencieron de que yo traía mala suerte. No querían que me quedara, y no querían que mi bebé creciera entre ellos. Sus palabras salieron atropelladamente, para luego desvanecerse en un sollozo ahogado. Meera inclinó la cabeza, mordiéndose el labio, con los anchos hombros temblando ligeramente. Jonas permaneció inmóvil, con la mano entumecida apretando la pernera del pantalón.
Él comprendía lo que se sentía al ser abandonado. En su mente, la imagen de su esposa volvió a mostrar su rostro pálido. Un sudor frío le perlaba la frente mientras la fiebre la debilitaba. Una vez tuvo a su pequeño hijo en brazos, escuchando cómo su respiración se iba apagando hasta desaparecer. Desde aquel día en adelante, la casa había estado vacía, solo él y el silencio. Respiró hondo. Entonces, por primera vez, habló de su pasado. Tenía una esposa, tenía un hijo pequeño. La enfermedad se los llevó a ambos. Después de eso, dejé de querer creer en nadie. Dejé de querer estar cerca de nadie. Meera alzó la vista. Su mirada se encontró con la de él, con sus ojos grises endurecidos por la pérdida. Sus miradas se cruzaron, y en ese silencio floreció una silenciosa comprensión. El bebé se removió, luego volvió a dormirse. Meera acercó al niño a su pecho, susurrando casi para sí misma, no pido lástima. Solo quiero un lugar donde estar, donde criar a mi hijo y no estar sola. Jonas la miró. Sus ojos ya no eran solo acero frío. Un tenue resplandor de calor parpadeaba tras ellos. Extendió la mano y con delicadeza subió la manta por encima de los hombros de Meera. Aquí puedes quedarte. En aquella casa de madera destartalada, dos almas heridas habían encontrado algo en común. No a través de palabras bonitas, sino a través de la cruda verdad del dolor y la silenciosa esperanza de seguir viviendo. Afuera, el viento otoñal seguía aullando, pero junto al crepitar del fuego, algo más había comenzado a brillar. Una frágil confianza que poco a poco va uniendo dos vidas rotas. Estoy profundamente agradecido por su presencia aquí. Y si esta historia te ha traído viejos recuerdos, tardes polvorientas, el eco de los cascos en tu corazón, considera suscribirte a mi canal para que cada día podamos sentarnos juntos de nuevo y te cuente otra historia del oeste. En los días que siguieron, la vida en el rancho comenzó a cambiar lentamente. Jonas seguía levantándose antes del amanecer, poniéndose su viejo abrigo y dirigiéndose al establo. Pero ahora, cada mañana, encontraba a Meera ya despierta, de pie en el porche con el bebé en brazos, dejando que la brisa fresca se llevara el persistente olor a humo de la casa de madera. La bebé gorjeaba feliz en sus brazos, aferrándose a su larga trenza, con sus ojos redondos, mirando la luz de la mañana. Jonas solía detenerse un instante antes de dirigirse al campo. De alguna manera, aquella visión hizo que el peso en su pecho se sintiera un poco más ligero. Meera aprendió rápidamente que podía encender un fuego con solo 2 golpes de pedernal. Sabía cómo cortar la hierba seca y apilarla en haces ordenados. Una tarde, incluso se unió a Jonas en el campo y reemplazó con sus propias manos un poste de la cerca roto. Jonas se sorprendió al ver sus musculosos brazos levantando la pesada madera que él había pensado que requeriría toda su fuerza. Soltó de repente, «Trabajas mejor que yo». Meera simplemente sonrió, una sonrisa poco común, que rompió las frías capas que había llevado consigo durante tanto tiempo. Por las noches, una vez que el bebé se dormía, Meera solía sentarse a afilar cuchillos bajo la lámpara de aceite. Jonas fumaba su pipa en el porche. Al principio guardaron silencio, pero poco a poco comenzaron a intercambiarse algunas frases cortas. Mañana iré al campo lejano a cuidar el ganado. Cortaré y secaré el césped. El gallinero necesita limpieza. Palabras sencillas, pero para 2 personas que se habían acostumbrado a la soledad. Marcaron el inicio de un largo camino hacia adelante. Una noche tormentosa, con el techo del porche temblando por el viento, Jonas se levantó para revisar la casa. Encontró a Meera de pie, sosteniendo a su hijo, con sus oscuros ojos fijos en la ventana que vibraba. Le entregó una manta más gruesa, su mano rozando la de ella, cálida y áspera. Meera alzó la vista, con la luz del fuego parpadeando en sus ojos. Sobresaltada por un segundo, asintió levemente. Ninguno de los dos habló, pero en ese breve contacto, algo invisible los unió aún más. Unos días después, cuando el aire se volvió más frío, Jonas regresó a casa tarde,
con el abrigo empapado de sudor. Meera acercó silenciosamente una silla y colocó frente a él un humeante tazón de estofado de maíz. La miró como si quisiera decir algo, pero en vez de eso levantó la cuchara en silencio. Fue una comida sencilla, pero por primera vez en años sintió calor no solo en la lengua, sino también en el corazón. Sus sentimientos no se desbordaron en pasión, ni pronunciaron sus promesas en voz alta. En cambio, se introdujeron sigilosamente en los pequeños gestos. Un plato caliente de estofado. Una manta extendida sobre los hombros. Una mirada intercambiada en medio de una noche ventosa. Esa llama era lenta y constante, pero ardía con una fuerza silenciosa, descongelando gradualmente dos corazones helados por el dolor. Y entonces, una tarde, mientras Meera le cantaba a la bebé para que se durmiera, Jonas se paró en el porche de madera y la llamó suavemente por su nombre. Salió, con su larga cabellera cayendo sobre sus anchos hombros. En silencio, él extendió su mano y ella colocó la suya en la suya. Por primera vez, no por deber. No por desesperación, sino porque quería. Un simple roce de manos, pero suficiente para marcar el inicio de un amor que finalmente había echado raíces. Los rumores se propagaron rápidamente, como el polvo rojo que el viento transporta por Arizona. La gente susurraba. Jonas Callahan, el ranchero solitario de muchos años, había acogido a una mujer apache gigante y a su hijo bastardo. El veneno de esas palabras brotó primero en el salón y el barranco seco, luego se deslizó hacia el mercado y la estación de tren. Una mañana, Jonas fue a caballo al pueblo a comprar sal, harina y clavos nuevos. Meera vino con él. La pequeña Aileen, bien arropada en una manta gruesa, dormía plácidamente en brazos de su madre. La escena atrajo miradas de inmediato. Los niños lo seguían, riendo y lanzando piedrecitas. Mira, una mujer gigante. Meera abrazó a su hijo con más fuerza, manteniendo sus oscuros ojos fijos, pero sin bajar la cabeza. Unas cuantas mujeres blancas cuchicheaban a sus espaldas, diciéndole que ningún hombre podría convertirla jamás en una esposa decente. Jonas escuchó cada palabra. Dejó el saco de flores en el suelo, se dio la vuelta y sus ojos grises eran fríos como el acero. Ella es mi esposa. Si alguien tiene algo que decir, que me lo diga a mí. El mercado quedó en silencio. Ya nadie reía, pero el desprecio aún persistía en sus escaleras. Esa tarde, mientras regresaban al rancho, Meera se sentó en silencio en el porche. Sus fuertes hombros temblaron, no de miedo, sino de vergüenza. Jonas colocó su mano insensible sobre el hombro de ella y solo dijo una cosa. Este es tu lugar. No dejes que sus palabras te quiebren. Pocas palabras, pero suficientes para que Meera se enderece. Sus ojos destellaban con luz. Pero los prejuicios no eran el único peligro. En el salón, unos cuantos vaqueros desempleados brindaban con sus vasos de whisky. Estaban hablando de Meera. Su risa era grosera y obscena. Un hombre alto llamado Briggs escupió al suelo. Esa mujer como esposa de un ranchero. Por favor, ese viejo no la retendrá mucho tiempo. Un día perderá tanto su ganado como a su mujer. Las risas resonaban espesas, cargadas de licor. Pero las palabras no eran solo bromas. Briggs y los de su clase llevaban tiempo ambicionando las tierras de Jonas. Ahora, la presencia de Meera se había convertido en la excusa perfecta para provocar problemas. Esa noche, mientras el viento azotaba los campos abiertos, Jonas estaba de pie en el porche con su rifle Winchester. Meera acunaba al niño dormido en el interior. La luz del fuego proyectaba sombras sobre su rostro cansado pero orgulloso. Jonas sabía que no solo debían preocuparse por el juicio del pueblo, sino también por el peligro real que acechaba en la oscuridad. Y sabía algo más con aún mayor claridad. Esta vez no iba a ceder. Esa noche, una luna creciente colgaba baja en el cielo. Luz plateada que se extiende sobre las lejanas crestas montañosas. El viento del desierto aullaba con fuerza, haciendo que las puertas de madera del establo crujieran y gimieran.
Jonas estaba sentado en el porche, con su Winchester apoyado en su regazo. El viejo perro que estaba a su lado dejó escapar un gruñido bajo, con las orejas erguidas. Jonas reconoció ese sonido. Alguien desconocido se acercaba. Efectivamente, instantes después, el pesado ritmo de los cascos de los caballos resonó en el silencio. 3 jinetes aparecieron en el claro, sus antorchas proyectando una luz parpadeante sobre sus rostros endurecidos. Al frente de ellos iba Briggs, el bocazas del salón. El fuego iluminó la larga cicatriz que le cruzaba la barbilla y su retorcida sonrisa animal. Jonas Callehan. Briggs bramó, con la voz pastosa por el licor. Vine para ayudar a aligerar tu carga. Esa mujer apache no pertenece a esta tierra. Entrégala y te dejarán en paz. Jonas se puso de pie, sus ojos grises acerados brillando a la luz del fuego. No gritó. Hablaba en voz baja, con voz ronca, y cada palabra caía como hierro. Ella y el niño se quedan aquí. Quien dé un paso más, quedará enterrado en esta tierra. Meera apareció detrás de él. El bebé ya estaba a salvo en la cuna. Su alta figura destacaba bajo el resplandor del fuego, y sus ojos oscuros ardían con desafío. Briggs rió, relamiéndose los labios. Es un buen trozo de carne. Una yegua de huesos grandes puede que, después de todo, valga la pena. ¿De verdad crees que puedes retenerla, Callehan? Los demás rieron entre dientes, pero su risa se vio interrumpida bruscamente por un repentino disparo. Jonas disparó, arrebatándole la antorcha de la mano a un hombre. Saltaron chispas. Los caballos se encabritaron y chillaron. Briggs maldijo y sacó su pistola. Pero antes de que pudiera disparar, Meera ya estaba sobre él. Su robusto cuerpo impactó contra Briggs, derribándolo limpiamente de su silla de montar. Cayeron al suelo envueltos en una nube de polvo rojo. Briggs blandió un cuchillo, pero Meera le sujetó la muñeca, con los músculos tensos. Gruñó, y su voz resonó por todo el patio. Ya nadie decide mi destino. Jonas disparó un tiro al aire. El fuerte crujido se extendió por todo el rancho. Los otros 2 jinetes entraron en pánico, tiraron de sus asientos y desaparecieron en la noche. Briggs yacía en el suelo, jadeando y empapado en sudor. Su cuchillo resonó a su lado. Meera se erguía sobre él, alta e inflexible. Sus ojos, como cuchillas a la luz de la luna. Jonas dio un paso al frente, con el rifle apuntando directamente a Briggs. Su voz era baja y aguda. Abandona este lugar. El hecho de que estés vivo esta noche es un regalo. Vuelve, y no me repetiré. Briggs tembló, trepó a su caballo y desapareció en la oscuridad mientras el sonido de los cascos se desvanecía. Meera se desplomó en el suelo, con la respiración entrecortada. Jonas se agachó y la ayudó a levantarse. Sus miradas se cruzaron no solo como camaradas en una lucha, sino como 2 almas que una vez fueron desechadas, ahora unidas para proteger un hogar frágil. Al amanecer del día siguiente, el sol salió lentamente, proyectando una luz dorada sobre los bordes carbonizados de la cerca. El aire aún conservaba el olor a pólvora y sudor, pero el rancho seguía en pie, al igual que la gente que lo habitaba. Jonas estaba sentado en el porche, con el Winchester apoyado a su lado. No había pegado ojo, pero en sus ojos grises acerados había algo más que agotamiento. Hubo un destello de paz. Meera salió. La pequeña Ailén, acunada en sus brazos. Sus hombros aún estaban cansados. Moretones oscuros marcaban sus brazos, pero su mirada había cambiado. Ya no albergaba oscuridad. Mantuvo el fuego. El fuego de alguien que sabía que había sido elegida para quedarse. Colocó suavemente a Ailén en los brazos de Jonas. El bebé se removió. Pequeños dedos se aferraban a su pulgar calloso. Jonas se quedó paralizado un instante. Luego sonrió. Una sonrisa poco común que no se había permitido durante años. Ella necesita un hogar. Meera dijo en voz baja. Y yo también. Jonas la miró pensativo,
como si sopesara algo más grande que las palabras. Luego asintió con voz firme. Entonces este será nuestro hogar los tres. Unas semanas después, fueron a caballo a la ciudad para presentar los papeles. La gente los miraba fijamente, algunos se burlaban, otros los observaban con desprecio, pero ellos no se inmutaron. Entró directamente en la oficina del condado y firmó para convertir a Meera en su legítima esposa. Cuando salieron al mercado, él le tomó la mano a la vista de todos. Por primera vez, Meera alzó la cabeza, sin ocultar ya el orgullo que reflejaban sus oscuros ojos. Aquel invierno trajo buenas noticias. Meera estaba esperando su segundo hijo. En medio del frío floreció una silenciosa esperanza. Jonas construyó otra pequeña habitación anexa a la casa. Meera cuidaba del ganado y mantenía el hogar caliente. El sonido de la risa de Ailén resonó en el patio, borrando años de silencio. Una tarde de finales de temporada, cuando terminaron las tareas, los tres se sentaron juntos en los escalones de madera. El viento traía consigo el aroma de la hierba seca. El atardecer se extendía sobre los campos. Meera apoyó su fuerte mano sobre su vientre. Ailén se apoyó en su hombro. Jonas los abrazó a ambos. No necesitaba hablar. Sus ojos lo decían todo. La soledad había pasado. La casa de madera, que una vez fue solo un refugio, se había convertido en un hogar para dos almas que alguna vez fueron marginadas. Habían reconstruido sus vidas no a través de la fuerza de las armas o la tierra, sino a través de la confianza y el amor. En el lejano oeste, la tierra se extendía hasta el horizonte, pero los corazones de la gente a menudo permanecían cerrados, protegidos por el dolor y el miedo. Jonas y Meera habían cruzado esa barrera. En algún momento creyó que su vida terminaría en soledad, en noches frías e interminables. En algún momento creyó que era alguien abandonada, sin un lugar al que pertenecer. Pero en el momento en que se tomaron de la mano, nació algo silencioso pero perdurable. Confianza. En Occidente, el amor no se basaba en grandes votos ni en ceremonias con testigos. Se formó a partir de los gestos más pequeños. Un vaso de agua cuando se tiene sed, una mirada sin juzgar, un gesto de asentimiento en lugar de una promesa. Entre tormentas de polvo, disparos y miradas de desprecio, permanecieron uno al lado del otro. Y de esa confianza, el amor echó raíces, no ruidosas, sino profundas. Como raíces que se aferran a la tierra seca. Les dio la fuerza para construir un hogar, criar hijos y afrontar el mundo con valentía. Porque al final, en una tierra tan dura e implacable, no había nada más sagrado que encontrar a alguien que creyera en ti, te amara y decidiera quedarse. Finalmente, te deseo de corazón una vida llena de felicidad y paz. Los amo a todos, mis queridos oyentes de Cuentos del Salvaje Oeste. Cuéntame qué te pareció esta historia. Deja un comentario a continuación. Escribe el número 1 si esta historia te conmovió. Y no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes de la vida salvaje.